Amigas, amigos de Ultimátum MX, buenas tardes. Tenemos el honor de tener un enlace telefónico con el senador chiapaneco Eduardo Ramírez Aguilar. ¿Cómo está, senador? Alejandro Moguel está a mi lado y vamos a platicar contigo, senador. Muchas gracias por el espacio, estimado Ahmed. Saludo a Alejandro, también con un gran reconocimiento al trabajo periodístico que hacen ambos, y saludo con mucho cariño a todo tu auditorio, quienes nos escuchan, quienes te siguen por las redes sociales, y sobre todo la oportunidad que me das de poder informar nuestras actividades legislativas y de estar al pendiente siempre de nuestro quehacer público. Muchas gracias y estoy siempre a sus órdenes. Senador, muchas gracias igual por atender nuestra llamada. Y bueno, pues satisfecho, vimos el informe de actividades como senador y como presidente de la mesa directiva. Compártenos tus emociones, el compromiso, los logros que obtuviste, por favor, senador. Pues primeramente quiero agradecer al pueblo de Chiapas, a todos quienes confiaron en mí en el proceso electoral del año 2018 para darme esta oportunidad de representarlos en el Senado. He intentado, desde que arrancó la legislatura, ser un senador digno de mi estado, de llevar y portar siempre a Chiapas en diferentes espacios, foros y participaciones legislativas. Eso me dio la oportunidad de ganarme también la confianza de diferentes senadores y senadoras de la República Mexicana, y me nombraron su presidente de la mesa directiva para el tercer año de ejercicio constitucional, que iniciamos el 1 de septiembre del 2020 y concluimos el 30 de agosto del año 2021. Fue un año difícil, complejo. Quisiera, antes que nada, me tocó un tema de la pandemia difícil. Tuvimos la pérdida de 2 compañeros senadores. Hubieron tristezas, hubieron emociones también encontradas, porque pudimos emigrar hacia las plataformas digitales y sobre todo tomar en cuenta estas herramientas que nos da las tecnologías para no tener una parálisis legislativa. Claro. Y sacamos reformas muy importantes en materia de igualdad salarial para las mujeres, cuidar los derechos laborales de los trabajadores que a veces cotizaban en el outsourcing, ustedes conocen bien la subcontratación, y había una evasión fiscal en los derechos de las trabajadoras y empleados también domésticos. Yo creo que ha sido un año positivo, ha sido un año de resultados. Me he dedicado a ser un senador para México de tiempo completo. No he vacilado ni he perdido mi tiempo en construir, y sobre todo en construir la unidad nacional, como lo hice en forma de actividades legislativas. Hice un llamado para salir de la narrativa, del discurso de la polarización, para entrar a la conciliación y a la unidad nacional. Tenemos las bases de la transformación en México. Hoy están atendidos diferentes sectores, uno de ellos en Chiapas, que pegó demasiado, ustedes lo recordarán, la mal llamada reforma educativa. Así es. Se canceló, se rehizo el artículo 3º constitucional con una perspectiva de género, con una inclusión, con una pluralidad y diversidad en la que estamos acostumbrados a vivir en Chiapas y en México mismo. Entonces, creo que hoy se ha dignificado el trabajo de los maestros y maestras. Se ha puesto en el centro de la atención a las personas con discapacidad, a los adultos mayores, a los jóvenes. Ya están sus derechos garantizados en los programas que ha impulsado el gobierno de México. Y podría hablar de tantos temas, Ahmed, estimado Alex, y hacer una reseña, porque prácticamente me he metido de fondo en el consenso, incluso en la redacción de los textos que las leyes se dan a conocer, y creo que las bases de la transformación están hechas. Es importante salir de la polarización en este momento. En el pasado, quienes no pensaban igual
pudieron ponerse de acuerdo. Así lo hizo Vicente Guerrero con Iturbide y consumaron la independencia hace 200 años. Así se ha demostrado en nuestra historia que la división no es buena. Debemos convocar a una unidad en México, a una unidad en el sur, a una unidad en Chiapas, que nos permita convivir en medio de nuestras diferencias, no solamente políticas, sino también sociales. Existe mucha discriminación para las mujeres en la zona indígena, y por eso voy a impulsar, que esto ya será en un futuro inmediato, la participación de las mujeres indígenas en la vida pública, la participación en las comunidades, en los ejidos. Prácticamente sigue existiendo una discriminación, resultado de la propia cultura. Claro. Pero creo que esto tiene que cambiar. No pueden las mujeres tener dos trabajos, la de tener hijos y la de cargar leña en las comunidades. Debe haber una responsabilidad, y creo yo que este es un tema pendiente que tenemos como mexicanos, como ciudadanos del sur, y tenemos una cuenta pendiente aún con Chiapas, con la participación de las mujeres, la violencia política que se ejerce, la violencia normal en contra de las mujeres. Creo yo que esto debemos ponerlo en la opinión, en el centro de la opinión, y a mí, yo la verdad, Alex, me siento muy emocionado de haberle servido a México desde este espacio republicano. Creo que es un hecho histórico para nuestro país y sobre todo para nuestro estado, porque hacerlo en medio de una pandemia, alcanzar consensos, no tener parálisis legislativa, la elección más grande de la historia de México, con más de 20,000 cargos de elección popular, para renovar 300 distritos federales, 15 gobernaturas, 30 congresos locales, más de 2,000 ayuntamientos. Pues sí me tocó difícil, sin embargo, siempre le aposté al diálogo y le he apostado a la conciliación. No creo en la confrontación, soy un hombre que voy a seguir construyendo en esta temática, y esta ruta no me voy a mover un solo centímetro. La unidad por encima de todo. Sí, senador, siguiendo con ese mismo contexto de lo que nos habla, si ya se sentaron las bases de la Cuarta Transformación, ¿a qué se deberán enfocar los legisladores del Senado en este segundo tramo del sexenio legislativo? Pues está prácticamente la discusión de la revocación de mandato, que espero lograr el consenso el día de mañana. Si no, pues con ello arrancará la legislatura, la discusión de esta ley reglamentaria, que deberá tener las bases el Instituto Nacional Electoral, tener toda la logística para la propia consulta, la pregunta de si continúa o no el presidente de la República. Creo que esta discusión será la primera con la que tenemos que arrancar. Está en puerta la reforma política electoral, que hay quienes dicen que debe desaparecer los órganos autónomos constitucionales, como en este caso el INE, o que se vaya a un poder como es el judicial. Yo creo que esa va a ser una discusión amplia, profunda, larga, que debe construirse con la oposición, porque la democracia no es solamente asunto de las mayorías, es un asunto de las minorías, que donde todos podamos tener una palabra común, como decía Rosario Castellanos, ¿no? Que encontremos la palabra común que nos ponga de acuerdo. Yo creo que este es uno de los grandes retos que tenemos. Cada senador tiene que poner en el centro de la discusión nacional de la República los temas locales. En este caso, a mí me preocupa mucho lo que está aconteciendo en la Selva Lacandona, 7,000 jóvenes que no tienen acceso a programas y no tienen tierras. Entonces corremos el riesgo de que este decreto presidenciable de varias décadas pueda ponerse en riesgo la tala, la falta de apoyos, y también voltear a ver las lagunas de Montebello, que prácticamente ya una está borbollando de tantos agroquímicos, de los residuos que convergen en diferentes municipios y se contaminan los mantos freáticos. No son temas que la sociedad esté observando o viendo,
más bien son temas de responsabilidad con nuestra propia conciencia. Yo creo que tendré que llevar esta discusión al tema nacional e internacional para poder hacer algo. Tenemos que voltear a ver esos temas, porque entre esos muchos más, ¿no? La participación de las mujeres indígenas, son tantos temas pendientes, pero yo creo que cada senador tenemos que tener la posibilidad de representar a nuestro estado y llevar resultados también a nuestros estados en temas que la gente no ve, pero que debemos de tener la responsabilidad para las futuras generaciones. Senador Eduardo Ramírez, ¿cuál es el llamado para los mexicanos, para los chiapanecos, ante lo que estamos viviendo, la pandemia, la crisis económica? De pronto algunos sectores se ven pues en una parálisis, asfixiados, pues no se encuentran precisamente todas las expectativas que ha planteado la 4T. Mira, yo creo que hay que fortalecer a las pequeñas y medianas empresas. En Tuxtla Gutiérrez tengo muchos amigos que son pequeños y medianos empresarios y que la pandemia pues les perjudicó severamente. Me refiero al sector de prestadores de servicios, restauranteros, sí, hoteleros, tiendas de autoservicio. Yo creo que hay que voltear a ver este sector y ser promotores de un acompañamiento en créditos con tasa cero que les permita volver a reactivarse, generarles estímulos fiscales en el pago de los impuestos y sobre todo fortalecer el turismo en Chiapas. Chiapas tiene una fortaleza enorme en todas sus reservas naturales, el deporte de aventura está presente desde las cascadas de Agua Azul, Palenque, o ir al senderismo en la selva Lacandona, claro, en la selva que es Misoljá, que es Bonampak. Creo yo que tenemos que voltear a ver a los prestadores de servicios, fortalecer la agroindustria. Nosotros no somos un estado industrial, somos un estado que vive de la ganadería y de la agricultura en su inmensa mayoría. Tenemos alrededor de 80 municipios con una gran productividad de café y veo yo a los cafeticultores que tienen un apoyo sí del gobierno federal, del gobierno estatal o municipal, pero creo que debemos organizarlos en la productividad económica, que pensar en dar un paso con confianza, que seamos los que acompañemos para que puedan comercializar sus productos en el mundo y no solamente quedarnos en la parte del consumo local o en la parte de la venta nacional. Yo creo que tenemos que pensar en grande y estos temas lo tenemos que hacer en unidad, en acompañamiento al gobernador Escandón Cadenas, con los alcaldes, con el presidente Andrés Manuel, con el Congreso local, cerrar filas. No podemos seguir pensando entre que aquí somos unos u otros, somos lo mismo. Chiapas nos necesita, Chiapas necesita esa fuerza y necesita esa unidad que debe prevalecer entre quienes hacen la actividad económica, la vida política y la vida social, y los líderes de opinión. Ustedes juegan un papel importantísimo y debemos jugarlo con mucha responsabilidad. El tiempo que nos quede de vida debe ser para dejar un legado de unidad y sobre todo que supimos ponernos de acuerdo y sacar adelante a Chiapas de los temas que viven cotidianamente. Yo creo en eso. Creo que la convocatoria también debe ser para los líderes religiosos, pastores, sacerdotes, todos, claro, comunidades indígenas. Creo en ese Chiapas y yo creo que esa es la parte en la que vamos a seguir construyendo nuestra participación con mucho respeto para todos, claro, en la parte pública y con un gran compromiso para quienes siempre han confiado en nosotros y para quienes también no han confiado, porque hoy hay que ir viendo hacia adelante y sobre todo la unidad tiene que ver también en quienes piensan diferente. Senador, hay algunos temas específicos que se resuelven solo en la Cámara Alta, pero hay otros en los que tienen que trabajar de manera conjunta con los diputados y ahorita viene una nueva conformación de diputados a partir del 1 de septiembre. ¿Cómo avisora usted este nuevo trabajo con nuevos actores políticos, con
nueva conformación de la Cámara de Diputados en cuanto a la relación que llevan ustedes con ellos? Tiene que ser buena. Yo creo que los diputados de Chiapas, hay en ellos un gran liderazgo, hay compromiso, y yo tengo la mejor opinión de quienes ganaron por Morena, de quienes ganaron por el Verde y de quien ganó del PRI. Creo que el tema de los procesos electorales debe ser asunto finiquitado. Las aspiraciones de cada uno de ellos se debe de respetar, y yo creo que eso es de mi parte. La propuesta de trabajo es ver por Chiapas, ver por México, pero particularmente por nuestro estado. Tenemos que cerrar filas, que le vaya bien al estado, que le vaya bien a las familias, y ese es el mayor compromiso y ese es el llamado que yo hoy hago a la nueva legislatura que se va a conformar, donde por cierto no van a tener mayoría calificada como esta que concluye. La mayoría simple está garantizada solamente con los partidos aliados, por lo que se tiene que apostar más a la política. Mucha política, buen entendimiento y buenos acuerdos a favor de los ciudadanos. Muy bien, senador, para concluir, el informe fue un gran evento con una gran capacidad de convocatoria y de oratoria, así lo dijimos en ultimátum. Platíquenos qué sabor de boca y qué compromiso asume el senador chiapaneco de aquí a que concluye su gestión. La verdad es que me siento muy satisfecho con México, muy satisfecho con Chiapas, porque logramos grandes reformas, y sobre todo muy agradecido por las muestras de cariño que me dieron mis paisanos. La verdad es que muchos de ellos estuvieron compartiendo en las redes sociales nuestro informe de actividades, nuestro trabajo, y eso no es más que el cariño que me han demostrado y el compromiso con el que hemos actuado. La verdad es que me siento muy contento ver que me acompaña una amplia base social en Chiapas, y creo yo que no puedo defraudar. Y ahora en México, porque se dieron citas muchos alcaldes de la República, vinieron de Los Cabos, de Cozumel, de Cuernavaca, de Culiacán. Bueno, fue un evento donde se dieron cita embajadores del mundo, gobernadores de todos los partidos, y gozamos de esa confianza. Y vamos a seguir trabajando. Mis amigos que se trasladaron del estado, de diferentes partes de la entidad, muchos de ellos no pudieron entrar, y al final pues sí se desbordaron ya cuando salieron varios de los invitados por los temas de la contingencia. Claro. Pues me di la oportunidad de saludarlos y de agradecerles, y agradecerle a ustedes como medio informativo que estuvieron coberturando la nota. Para mí me hace comprometerme más con ustedes, de no fallarles y de caminar en unidad con todos. Yo creo que ese es el resultado final, es mayor compromiso y seguir trabajando hasta donde el tiempo nos alcance, claro, y donde la vida nos dé. Muy bien, pues senador, valoro mucho su tiempo, el enlace, y recibo un abrazo de aquí de Alejandro y su servidora Metza Mayoa. Gracias por el tiempo. Muchas gracias, Ahmed. Gracias, Alex. Buen provecho. Buenas Abrazo tardes a todos mis paisanos chiapanecos. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Fue la entrevista con el senador chiapaneco, Eduardo Ramírez Aguilar, pues después del informe, que la verdad causó una gran polémica en el estado, y pues como él lo comenta, un evento de carácter nacional. Claro, sí. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.